Bueno, hermanos, hoy quería que podamos tomarnos un tiempo, un domingo de la serie que venimos trayendo sobre los reinos de Israel. Quería que podamos utilizar este domingo para llevarnos a Cristo de una manera directa. Y qué mejor que citar directamente este relato tan conmovedor. Realmente este texto es parte de mi propia meditación, es decir, hace bastante tiempo que estoy en este capítulo de Juan, y ciertamente empieza el primer versículo del capítulo 19, empieza de una manera desgarradora para todo cristiano que ama al Señor. Lo primero que nos enteramos, dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Vemos que esa es la conducta de este mundo con la luz del mundo. Esa es la conducta, esa es la actitud. Es intentar apagar la luz del mundo, es intentar ocultarla, desviarla, rechazarla, menospreciarla, humillarla. Pero el Señor no permitió que esta circunstancia sea una circunstancia vana y sin significado. Una de las cosas en las que vengo meditando también hace un tiempo, particularmente desde el capítulo 17 de Juan, es que todas aquellas cosas que cada uno de nosotros sabe de Dios, conoce de su carácter, como hoy nuestro hermano Alejandro nos mencionaba sobre el tercer mandamiento, de no utilizar el nombre de Dios en vano, básicamente no solo prohíbe una cosa, sino que nos llama a ser lo opuesto, nos llama a honrar y glorificar el nombre de Dios. Es por tener a Dios en el lugar en el que Él debe estar. No solo Él quiere estar ahí, Él debe estar ahí. Entonces, cuando nosotros pensamos en el nombre de Dios, cuando nosotros entendemos cualquier cosa respecto del Señor, debemos pensar en lo siguiente. Cada cosa que una persona entiende de Dios, tiene que entender que eso viene acompañado de una piedad que le corresponde. Cada cosa que uno entienda respecto de Dios, viene junto, o debe venir junto, con una piedad especial. ¿Por qué? Porque es el carácter de Dios el que se está revelando a tu alma. ¿Cómo es posible que seas tan duro de corazón, de que estás conociendo más a Dios, pero tu alma no se conmueve por Él? Eso es una prueba muy clara de que, aunque el medicamento es fuerte, tu alma está muy enferma. No está respondiendo como debiera responder. Porque es una gran revelación entender y conocer el nombre de Dios. Qué enferma que puede estar tu alma, que se te puede revelar quién es Dios, cuáles son sus atributos, cuál es su carácter, y tu alma permanecer inmutable. Esta es la característica típica de un mundo que aborreció a Dios desde el momento, obviamente, de la caída. Pero desde ese instante no ha hecho más que crecer en ese aborrecimiento, en ese rechazo. Y vemos aquí en este relato cuál es uno de los principales efectos que la caída ha tenido, y quisiera meditar y martillar sobre este punto. Hay tres cosas básicamente que pueden ayudarnos delante de Dios, o también pueden condenarnos delante de Dios. Una de esas cosas, o mejor dicho, una de esas personas es Dios mismo. Dios mismo es nuestro juez. Y Él nos conoce, Él nos oye, Él nos ve. Pero no solamente Dios es nuestro juez porque Él nos ve, nos conoce y nos oye. También su palabra un día nos juzgará. Un día su palabra santa, especialmente sus 10 mandamientos, también será nuestro juez. Y el tercer juez, y es en el que en el día de hoy quiero hacer énfasis, es la conciencia.
En el día del juicio, en el día del justo juicio de Dios, esa conciencia que hoy está dormida en tu alma, que hoy no reacciona, cuando estés delante del Dios de la gloria, de pronto el velo de ignorancia, el velo de pecado que ocultaba la gloria de ese verdadero Dios y ocultaba toda tu miseria horrible, va a ser quitada. Y en ese mismísimo instante, la visión que tu propia conciencia te va a brindar va a ser muy aterradora. Va a ser especialmente aterradora. Va a ser uno de los 3 jueces que se va a sentar ahí y va a decir culpable. No solo va a decir Dios culpable, no solo su palabra también va a decir culpable. Tu conciencia estará ahí. Y todo ese velo de corrupción que hoy la empaña, detrás de la cual cada uno se puede ocultar, se va a correr. Y toda la fuerza de la conciencia con la que intentaste silenciar durante toda esta vida, de pronto se va a transformar en un megáfono delante de tus ojos. Y la fuerza de la conciencia será tan duro como los otros 2 jueces. Y va a decir una cosa, va a decir culpable. Yo te avisé. Yo te avisé. Cuando una persona apaga la conciencia puede ser algo tan vil y tan ruinoso como tener delante de sí al Hijo de Dios y pensar en azotarlo. Imagínense la vileza de una persona que está delante del Santo Hijo de Dios, que sabe que no hizo nada, que acaba de decir es inocente, no hallo nada en él. Se le ocurre azotar al Hijo de Dios. Isaías 53 dijo que eso iba a pasar. Azotado, despreciado, desechado de los hombres y varón de dolores. Pero ¿por la mano de quién? Por la mano de los impíos depravados, con la conciencia totalmente adormecida. Y qué grave es, hermanos, porque estamos hablando de gente impía, pero qué grave que eso sea así en la vida de un creyente, en la vida de alguien que se dice que es hijo de Dios. Ya no está viviendo de espaldas completamente a la luz. Ya ha sido expuesto a la luz del Evangelio. Y esas poderosas obras vivificantes del Espíritu han obrado en ese espíritu, en esa alma, pero todavía retiene horribles y oscuros aspectos de la conciencia entumecida. Y eso es lo que provoca que muchas veces las personas estén profundamente angustiadas. Hay gente que no sabe por qué está tan angustiada. Te digo una cosa, es tu conciencia. Es tu conciencia que no solo no te dejó tranquilo, no solo no te deja tranquilo, nunca te va a dejar tranquilo, porque Dios la puso ahí. Dios puso ahí tu conciencia como el mejor juez humano que podés tener. ¿Para qué? Para que te digan, lo que hiciste está mal. Tus motivaciones no son correctas. Estás actuando de una manera injusta. Te estás ocultando de la verdad. Seguís mintiendo. Seguís haciendo lo malo delante de Dios. Y empieza una tras otra, y no deja de hablar, y no deja de hablar. Y hay gente que quiere dormir todo el tiempo, porque quiere dejar de escucharla. Pero te despertás y de pronto, lo primero que viene cuando se abren tus ojos, estás haciendo mal las cosas. Estás haciendo mal las cosas. Vos sabés que estás haciendo mal las cosas. No te podés ocultar. ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? Y eso es lo que constantemente martilla sobre el corazón. Y hay personas que no saben más qué hacer, hay gente que quiere tomar medicamentos, hay personas que piensan en quitarse la vida, hay gente que piensa en suicidarse, hay gente que ya no sabe qué más hacer. ¿Por qué? Porque la conciencia de lo que hizo lo persigue a todos lados. En el versículo 8, Juan 19:8, Pilato oyó decir esto. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Es decir, él
él ya tenía miedo por todo lo que estaba pasando. Es el gobernador romano y tenía miedo. Imagínense. El juez tiene más miedo que el condenado. Imagínense el poder, imagínense el poder de la justicia de estar delante de Cristo. Imagínense un hombre que aparece Jesucristo, todo encadenado, traído por su pueblo, que está gritando, y de pronto lo ve y no ve un hombre atemorizado. No está delante de un hombre. Qué cosa rara no ver un hombre que está tomado por el temor. Por el contrario, se lo ve triste, se lo ve como un varón de dolores, se lo ve angustiado, pero no tiene miedo. Qué persona tan extraña, qué persona tan rara. Y empieza a pensar, ¿quién es este hombre? Y en el versículo 28, capítulo 28, en el capítulo 28, Juan 18, 28, dice que era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ahí Pilato entra por primera vez en contacto con este hombre. Sale y les pregunta, ¿qué acusación tenés contra este hombre? Es lo primero que él deduce, nadie tiene que decirle nada, él de la propia situación que ha vivido muchas veces puede entender que estas personas están trayendo a este hombre por alguna razón, por algún motivo. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ellos no pueden decir exactamente, empiezan a mentir, no pueden decir la verdad, tienen que empezar a mentir. ¿Qué pasa? A Pilato no le importan las cosas de la ley. ¿Qué le importa a Pilato? Un hombre que comete blasfemia, no le interesa lo más mínimo. No le importa lo más mínimo. Entonces, empieza a preguntar, ¿por qué traen a este hombre? ¿Qué acusación tienen contra él? Y los judíos saben que no pueden decir cuál es la acusación real. Entonces tienen que intentar hacerlo mostrar como un sedicioso, como alguien que se opone a César. Y le dicen, si no fuera malhechor no lo hubiéramos entregado. Es importante ir entendiendo esto, ¿por qué? Porque al principio de nuestro versículo, de nuestro capítulo 19 dice, es así que entonces nos vincula con esto. ¿Por qué Pilato toma a Jesús y lo azota? Entonces Pilato, versículo 31, les dijo, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. A mí no me importa meterme en estas cosas de este hombre. Y ellos le dan una respuesta que le empieza a inquietar. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces cuando Pilato escucha esto, se empieza a dar cuenta de que la cosa es mucho más grave de lo que él había pensado. Claro, tanta gente que vienen a arrastrar a un hombre de esta manera, tan temprano de mañana, algo tiene que haber pasado. Y le dicen, no nos está permitido dar muerte. Ya empiezan ellos a qué cosa, a ir apelando en esta primera respuesta a la ley romana. ¿Quién no te permite dar muerte? La ley judía no, la ley romana. Y el versículo 33 dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato tiene una idea muy equivocada de lo que es un rey. Él está pensando, este hombre debe ser el típico Galileo, ya está escuchando, ya tiene una idea de quién es este hombre. Él está pensando en una especie de sedicioso, él quiere saber eso. ¿Eres tú el rey de los judíos? Pero Jesús le contesta y ahí el Señor le da el primer golpe a la conciencia de Pilato. Es una escena evangelística en la cual el Señor está siendo condenado, sabe que él está yendo a la cruz, él está controlando toda esta situación, pero con cada persona con la que puede tener un contacto directo, por más de que sea el traidor que viene a entregarlo, Judas intenta hacer un último llamado. Amados hermanos, debemos recordar esto. Dios pone en nuestra conciencia
Y esa conciencia es tan pesada sobre nuestra mente porque Él quiere salvarte. Él quiere salvarte. Amados hermanos, la conciencia Dios la ha puesto en nosotros para salvarnos. Dios apela a la conciencia ¿para qué? Para despertarte. Es el objeto de Dios, la conciencia humana, para iniciar ese proceso de salvación. ¿Por medio de qué cosa? De su palabra. Tanto la conciencia adormecida, básicamente dos cosas le pasan a la conciencia por causa del pecado. ¿Por qué está adormecida? ¿Es insensible a Dios? Bueno, por causa del pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias son que la conciencia opera, actúa a través de principios. Cuando hay algo que se opone a un principio que la conciencia dicta, se siente un dolor interno. Estás mintiendo. Le estás mintiendo a tu esposo, a tu esposa. Estás robando y no tenés que robar. Estás haciendo lo que no está bien y sabés que no está bien. Los hechos te muestran que estás haciendo mal. ¿Pero por qué pasa eso? Bueno, porque hay un principio en tu corazón que responde todavía, aunque hemos caído en pecado, nuestra conciencia responde. En Romanos 2:15 dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Las personas, aunque están muertas en delitos y pecados, todavía, por causa de que son hechos a imagen de Dios, tienen una conciencia que responde a los 10 mandamientos. Hay algo en los 10 mandamientos que se activa cuando el corazón de la persona es expuesto a la palabra de Dios. Y ese mandamiento es puesto delante de la persona. Entonces, de esa conciencia entumecida, que al mismo tiempo también está entumecida no solo por mentiras, sino también por emociones distorsionadas. Entonces, tanto las mentiras explícitas como las emociones distorsionadas hacen que el corazón de la persona esté encallecido, entumecido, dormido, hasta que viene la palabra de Dios y da un primer golpe a la conciencia. La conciencia empieza a despertar y la persona empieza a sentir una incomodidad interna. ¿Qué pasa acá? Empieza a sentirse mal, empieza a sentir que está actuando mal, que no hizo lo que tenía que hacer, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles. Dice justamente Benjamin Beddome, él dice, se dice que por el testimonio de 2 o 3 testigos se decidirá un asunto. Deuteronomio 19:15. Así habrá 3 testigos creíbles y auténticos contra el pecador en el día del Señor, en el día del gran juicio. Dios mismo, que conoce nuestros pensamientos secretos, es testigo ocular y auditivo de todo lo que hacemos y decimos. También la palabra divina, especialmente la santa y justa ley de Dios, porque dice nuestro Señor a los judíos, el que os acusa es Moisés, en quien vosotros tenéis puesta vuestra esperanza. Lo mismo hace la conciencia, que entonces será librada de todo cebo corrompido y despertada de su actual estado de insensibilidad. De hecho, no siempre se encuentra en dicho estado, incluso en este mundo. Hay momentos en los que se despierta para cumplir su deber y de tal manera hace que los pecadores tiemblen. Entonces, amados hermanos, quería hoy despertar su conciencia. Aquellos que no conocen al Señor, que no han sido regenerados y que realmente no tienen el Espíritu de gracia obrando en ellos, que puedan recordar que este tiempo presente es una oportunidad para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y aquellos que sí tienen al Señor y que están afligidos porque su conciencia los acusa, solo una cosa les puedo decir: escucha tu conciencia. Escucha tu conciencia. No dejes pasar más tiempo. No pienses que el tiempo va a cambiar la circunstancia. Tu conciencia te está doliendo ahora porque Dios quiere que reacciones ahora. Tu conciencia te aflige ahora porque tenés que cambiar ahora. Porque el día del arrepentimiento es hoy.
Porque el día para abandonar toda impiedad es hoy, es ahora. Aquellos que tienen el espíritu de gracia y su conciencia está siendo afligida, les digo lo siguiente, y dudan de su salvación, piensan, ¿yo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo si yo estoy haciendo tal o cual cosa? Y les digo lo siguiente, Dios retira de manera pedagógica, de manera amorosa y misericordiosa, esas seguridades que traen las promesas del corazón, para que te preocupes por tu alma, para que sientas miedo de que lo que estás haciendo objetivamente lleva a la perdición, objetivamente lleva a la destrucción, objetivamente lleva a cosechar malos frutos. Por eso es que una persona empieza a dudar de su salvación, porque es el Espíritu de gracia que quita esas promesas que te están apalancando en el pecado y te hacen temer por tu alma. Es Dios que hace eso, es el Señor el que lo permite. Hay personas que les gusta insistir en la gracia, en la gracia, en la gracia, en la gracia, para seguir pecando, y se vuelven personas cada vez más abominables y cada vez más insensibles. Son capaces de tener al Hijo de Dios delante y pegarle otro latigazo en la espalda. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se encuentra con Pilato, aquel que lo está juzgando, y le da un golpe en la conciencia. Pilato es un político profesional, es un hombre calculador, frío, despiadado, es un tipo que no tiene ningún prurito, no tiene ningún escrúpulo, es una persona capaz de hacer cualquier cosa. Entonces lo hace entrar y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Versículo 33. Jesús no puede decir que sí, porque no es el rey que Pilato está pensando. Tampoco puede decir que no, porque él sí es el rey de los judíos, pero no en el sentido que Pilato está preguntando. Entonces el Señor, antes de decirle si es o no el rey de los judíos, pone el dedo en la llaga y le dice, yo te voy a decir quién soy, pero te pregunto una cosa, ¿en base a qué criterio me vas a juzgar? ¿Me vas a juzgar conforme a la verdad o vas a seguir tus conveniencias? ¿Te vas a regir por la verdad o te vas a regir por las presiones? Versículo 34. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato, llegaste hasta acá por ser un hombre acomodaticio, por ser un hombre sin escrúpulos, que siempre se manejó conforme a la conveniencia. Hoy está frente al rey de los judíos. ¿Vas a juzgar conforme a la verdad? ¿Por vos mismo? ¿Por tu propia conciencia? ¿O te vas a regir por lo que están diciendo otros de mí? Como siempre has hecho. ¿Qué vas a hacer, Pilato? ¿Y Pilato qué hace? Lo que hace una persona... Pilato es increíble. ¿Por qué? Porque todas las virtudes que él tiene, que son apreciadas en este mundo, todas sus debilidades, todas complotaron contra sí mismo. Pilato es un hombre tan cargado de pecados que él llegó a este punto y él no le puede dar lugar a la conciencia, porque es mucho de lo que él se tiene que arrepentir. Es una persona que ha hecho mucho daño. Él no puede soportar el peso de realmente enfrentarse a su pecado. Si él se llega a enfrentar a su pecado, el pecador siente que se va a morir. Es una puerta que cuando se abre un poquito, se le hace ver una luz tan horrible que él no puede permitir. Él tiene un nombre que ha logrado. Yo he logrado muchas cosas en la vida. Yo llegué a un lugar en la vida así. Yo no le puedo dar lugar a eso. Yo no le puedo dar lugar a eso. Yo no llegué a este lugar en mi vida para de pronto confrontarme con todo lo que hice. Es una cosa muy difícil de ver. Hay mucha gente que vive así. Porque ha pecado mucho contra su propia familia. Porque ha pecado mucho contra Dios. Porque ha hecho cosas que no tienen vuelta atrás. Y cuando esa luz de la conciencia empieza a abrir un poquito, revela cosas tan difíciles de ver, tan dolorosas, tan angustiantes, que ni siquiera puede acercarse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace lo que todo pecador hace, elude y evade, de manera muy elegante, porque él es un hombre muy inteligente, es una persona con mucha habilidad política. Él es capaz de interpretar los deseos de las masas y tratar de predecir lo que va a pasar para aprovecharse de esa circunstancia.
Es lo que todo buen político tiene que hacer, obviamente, ¿no? Es lo que Dios recomienda que no se haga, pero es lo que en este mundo es lo que más funciona. Entonces Jesús le dice, ¿en base a qué me va a juzgar Pilato? ¿A la justicia y la verdad? ¿O a la conveniencia? Y amados hermanos, esto es un primer criterio para evaluar su conciencia. ¿Vos te manejás en esta vida conforme a lo que te conviene? ¿O conforme a la justicia y la verdad? Si tu respuesta es que generalmente sos presionado, y esto es interesante, porque parece como que cada decisión que toma Pilato es como si estuviera jugando un partido de ajedrez y está perdiendo todas las fichas y cada decisión lo acorrala más y lo hace tomar peores decisiones. ¿Por qué? Porque él dejó de escuchar su conciencia hace mucho tiempo. Entonces cuando empieza a escuchar un poco de su conciencia, no sabe cómo actuar conforme a la conciencia, entonces todo lo que se le ocurre está mal. Él sabe que condenar a este hombre no es lo correcto, está mal condenar a este hombre no hizo nada. Pero él tiene un lugar que no puede perder. Entonces por un segundo quiere tratar de suspender su injusticia sin practicar la justicia de verdad. ¿Se entiende lo que quiere hacer? Él no quiere hacer el mal, pero tampoco está dispuesto a hacer el bien que corresponde. Está tratando de hacer algo en el medio, que es mucho lo que hacen todos ustedes, y yo también he hecho muchas veces eso. Entonces te das cuenta, te duele la conciencia porque no lo estás escuchando. Y cuando querés hacer algo muy pequeño conforme a la conciencia, lo que se te ocurre es peor, es malo. Porque hace mucho dejaste de escuchar el consejo de la conciencia, entonces te ves cada vez envuelto en un pecado peor. ¿Y qué hace? Dice el versículo 35, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Cambia la pregunta, no le está preguntando si es el rey de los judíos, le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Quiero saber qué hiciste. Y el Señor retoma la primera pregunta y le contesta, ¿quién es Él? Respondió, mi reino no es de este mundo. Al decir que tenés un reino, básicamente, ¿qué es lo que sos? Sos un rey. O sea, sí soy un rey, Pilato. Pilato no contesta en base a qué iba a juzgar. Entonces Jesús le dice, le acomoda el concepto, sí soy un rey, pero mi reino no es de este mundo. Y Pilato empieza a confundirlo en la situación. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿no eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Esto es maravilloso porque es una declaración de la humanidad y la deidad de Cristo. Él es verdadero Dios, pero es verdadero hombre. A Jesús lo están acusando porque es un hombre que se hace Dios a sí mismo, pero en realidad Él es un Dios que se hizo hombre. Es al revés. Él es un Dios que se hizo hombre. Amados hermanos, eso es lo que pasa cuando no escuchamos la conciencia por mucho tiempo. Eso es lo que pasa con los impíos que no escuchan la conciencia. Juzgan todo exactamente al revés. Exactamente al revés. Hacen exactamente lo opuesto de lo que deberían hacer. Y muchas veces también le pasa eso a los cristianos. Juzgan mal y actúan mal porque hace mucho que no escuchan su propia conciencia. La han dejado dormida. La han dejado sedada. Es inconsciente de los atributos gloriosos de Dios. Pueden leer promesas maravillosas y no conmoverse. Es un síntoma muy malo. Tu cuerpo, tu alma debería responder de la misma manera que tu cuerpo debería responder bien cuando se le aplica el medicamento correcto. ¿Cómo es posible que no responda correctamente? Eso te lleva a hacer cosas abominables, aborrecibles. Es la doble condenación del que sabe lo que tiene que hacer pero no lo puede hacer. Tiene un tesoro delante suyo pero es tan ignorante, es tan bruto, está tan destrozado por el pecado que no lo puede ver, no lo puede valorar. Entonces, ¿qué hace la gente cuando tiene algo muy valioso en sus manos y no lo puede valorar? ¿Qué hace? Lo maltrata, lo destrata, lo blasfema. ¿Se entiende lo que digo? Toma lo que es santo y lo trata de una manera aborrecible, abominable, porque su conciencia está cauterizada. Entonces, ¿qué hace Pilato? Luego eres tú rey, y Jesús le dice, es como si le dijera, sí, yo soy rey, pero no de la manera en la que vos estás pensando.
Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato nuevamente, Jesús insiste con la verdad, y Pilato nuevamente reacciona contra la verdad y dice, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Es decir, saca afuera su pecado, ¿no? ¿Qué es la verdad? Le dice. Sale afuera, pero sale herido por Cristo. Él sale herido por Cristo porque él se da cuenta que este hombre es tan inocente y le acaba además de tocar la conciencia, le acaba de dar un golpe en la conciencia, no lo puede condenar como cualquier otra persona. Pero vosotros tenéis, dice versículo 38, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. Entonces él está queriendo soltar a Jesús sin, actuar con justicia. Él quiere evitar el mal, evitando la justicia. ¿Se entiende? Es decir, sin perder su posición, sin perder el favor de los judíos. Estamos en la Pascua, es muy importante. Juan enfatiza tanto la Pascua porque hay se calcula que 1,5 millones de personas en Jerusalén. Imagínense la Jerusalén de esa época. 1 millón de personas atiborradas que vienen a adorar. Y este es un pecado del tipo de pecados que para los judíos es muy escandaloso. Entonces, si él no aplaca a la multitud, él tiene miedo que esto se descontrole y que con el ejército que tienen no puedan evitar la sublevación, lo cual le va a traer problemas a él. Pero delante de él tiene un hombre justo y él no lo puede juzgar. Entonces él quiere, como diríamos, quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Y qué hace? Se aprovecha de la costumbre y selecciona especialmente a la persona más aborrecible de todas, que era un homicida y un ladrón y un sedicioso, y le dice, y él lo escoge. Eso lo tenemos en Mateo capítulo 28. Dice que ahora bien, Mateo 27:15, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Pero realmente él selecciona a Barrabás, eso está en Mateo 27:19, y pone al tipo más aborrecible, al que nadie jamás quisiera liberar, que además conforme a la ley de estas personas, este hombre debiera ser muerto hace rato, porque es un homicida y es un ladrón, debiera ser muerto. Entonces los pone, y él hace este cálculo político, dice, bueno, lo voy a liberar, les voy a dar a alguien, no les voy a dar a este hombre, pero les voy a dar a alguien, ¿no? Él no quiere obrar conforme a la justicia, él quiere equilibrar la balanza con acciones políticas, más no espirituales. ¿Y qué es lo que hace? Les pone a Barrabás, y él dice, es imposible que prefieran a Barrabás antes que a Jesús. Y la gente que empieza a gritar. Entonces dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás, versículo 40. Y Barrabás era ladrón, dice. Entonces eso lo descoloca, en este evangelio no, pero en el anterior, la situación es tan desconcertante para Pilato, y no puede entender cómo esta gente está actuando de esta manera. Es algo irracional hasta para un tipo muy racional, un tipo muy frío. Y se da cuenta que no puede entender lo que está pasando acá. ¿Cómo van a preferir a Barrabás? Y ahí, nuevamente, suena la campanita de la conciencia. Quien viene providencialmente, en el versículo 19, Mateo 27:19, estando él, antes de que cuando la gente clama por Barrabás, aparece nuevamente la voz de la conciencia. 3 toques le dieron. Este va a ser el tercer toque. ¿Quién es? Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. El Señor está increíblemente intentando salvar a Pilato. Está intentando salvar a Pilato. 2 veces de manera directa al Señor y una tercera vez el Espíritu Santo obrando en esta mujer, en la esposa, que va a pasar la historia ya como con el nombre de Claudia, para ser atormentada porque tenía a un hombre justo por juzgar. Entonces,
Es evidente, uno diría, bueno, pero ¿cómo tuvo tiempo Claudia, digamos, si a este hombre lo están trayendo ahora a la mañana a juzgarlo? Piensen conmigo cronológicamente. ¿Cómo tuvo tiempo esta mujer, digamos, de soñar, de estar atormentada y que al otro día de la mañana, justo después de que acaban de pedir a Barrabás, aparezcan los emisarios de ella? ¿Se entiende lo que digo cronológicamente? ¿En qué momento pasó esto? Bueno, lo que debe haber ocurrido es que ustedes recuerden que los romanos tenían todo bajo control. Es evidente que esto se debe haber sabido la noche anterior. La misma noche que Jesús fue atrapado, se debe haber sabido justamente que fue atrapado. Y esto ya debe haberse sabido claramente. Entonces tuvo tiempo esta mujer de pasar toda la noche, de escuchar lo que había pasado, pasar esa noche durmiendo y ser atormentada por el Señor en sueños, de que todo lo que se iba a perpetrar era todo contra un hombre justo. Entonces ella, en el momento en el que Jesús está siendo entregado en lugar de Barrabás, manda a personas ¿para qué? Para que detengan a su marido. ¿Y qué ocurre? Y ahí, con esta larga introducción, pero en realidad el resto va a ser un poco más corto, llegamos al versículo 1 del capítulo 19 y dice, así que, es decir, con toda esta previa podemos entender lo que estaba pasando. Así que tomó Pilato a Jesús y le azotó. Amados hermanos, vemos aquí, no podemos obrar en contra de la conciencia sin azotar al Salvador. No podemos obrar en contra de la conciencia sin azotar al Salvador. Este hombre lo está haciendo para su propia perdición. Pero qué triste cuando un cristiano hace esto, cuando un cristiano peca contra la gracia de Dios. Es hasta paradójico, ¿no? Porque la sangre del Salvador empieza a fluir antes de ir a la cruz por causa de la injusticia de estos hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y lo mismo, en cierta forma, hacen los cristianos cuando están pecando contra la gracia, cuando su conciencia es vencida por los intereses mundanos y obran en contra de la conciencia. Estás obrando contra aquel que Dios ha puesto para salvarte, para redarguirte, para que te sientas conternido, para que te sientas apercibido que estás haciendo lo malo. Y los soldados, entonces él piensa, bueno, les acabo de entregar a Barrabás, el último recurso que le queda es intentar humillarlo lo máximo posible para decir, bueno, algo les estoy dando. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Entonces vemos, amados hermanos, aquí esta humillación. Este romano pagano le acababa de propinar a aquel que 3 veces lo intentó salvar. 3 veces intentó salvar el alma de este hombre, pero este hombre es un torturador de su propia alma. Dice Benjamin Beddome, otros testigos están fuera de la persona y pueden ser descartados. Un testigo puede contradecir a otro, un testimonio puede oponerse a otro, o se puede alegar circunstancias para destruir la credibilidad del testimonio dado. Pero esto no puede aplicarse cuando se trata de la conciencia, ya que es un testigo dentro de la persona. Un hombre puede huir de su propia conciencia con la misma facilidad con la que puede huir de Dios. Esta lo seguirá a todas partes, a todos los mundos. Es más, puede huir de su propia conciencia con la misma facilidad con la que puede huir de sí mismo. Donde quiera que vaya, lo persigue, lo encuentra, lo enfrenta, lo sigue, tanto en casa como afuera, solo o en compañía. La conciencia constantemente está persiguiendo a aquella persona que sabe que está obrando mal, aquella persona que sabe que sus intenciones, sus deseos no son sinceros, que está obrando de manera diabólica y pecaminosa. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, Pilato, una decisión llevó a la otra, y esta era su última oportunidad.
para intentar salvarlo. Pero para intentar salvarlo, ¿qué es lo que hace? Lo golpea, lo humilla. Amados hermanos, nuevamente les digo e insisto, esto es lo que ocurre en cierta forma cuando los cristianos faltamos a la santidad. Estamos pecando contra la gracia, estamos pecando contra la mano extendida de Dios que nos ha dado. Es por eso que es tan importante no dejar que la conciencia se calle, no dejar que la conciencia se adormezca, no permitir que nuestras emociones que han sido redimidas vuelvan a ser corrompidas. ¿Se entiende lo que digo? No es sano para el alma ni para la vida de un cristiano permitir que tu propia conciencia llegue a ese estado otra vez, porque de ese lugar Dios te sacó para ser salvo, para ser sal de la tierra y luz del mundo, no para estar otra vez en esclavitud, como diría el apóstol Pablo. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale. Y esto también es muy importante, amados. Nada que al pecado le podamos dar le bastará. No hay nada que vos puedas darle al pecado que lo vaya a conformar. Si una persona está frente a la situación de decir: si hago la voluntad de Dios me perjudico, pero si no la hago e intento otra alternativa, tal vez podría salir indemne. Lo único que te puedo decir es que si no haces la voluntad de Dios, te vas a perjudicar gravemente y vas a faltar a la santidad de Dios. Dios te ha puesto en esa situación no para que le esquives, sino para que hagas aquello que es correcto y sufras todas las consecuencias que eso le corresponde. Tenés que sufrir las consecuencias de ser un cristiano. Porque si obrás en contra de la conciencia, al Espíritu Santo estás combatiendo, a Cristo estás deshonrando, a Dios estás desobedeciendo. Y el mundo no se va a conformar: bueno, listo, ya está, le diste rienda suelta a tu pecado. No, el mundo pide más y pide más. No hay suficiente deshonra que vos puedas poner sobre Cristo siendo cristiano. No hay suficiente deshonra que vos puedas poner para que el mundo te deje tranquilo. El mundo grita: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. El mundo no va a parar hasta que vos pisotees la cruz de Cristo. Como esa conocida campaña evangelizadora que hicieron los portugueses en Japón. Es conocida la historia de que en el siglo XVII, cuando los portugueses llegan a la isla de Japón, se enfrentan con una dinastía que estaba muy cerrada al cristianismo y al occidente, y muchos de los sacerdotes católicos que fueron capturados fueron el resto de su vida, aquellos que no habían sido matados, aquellos que se habían resignado de la cruz de Cristo. Todos los días de su vida tienen que levantarse a la mañana, ir y pisotear la cruz. Tenían la cruz en el piso y para poder sobrevivir un día más tenían que ir hasta ahí, pisotear la cruz y volver al lugar en el que les daban de comer. Imagínense, hermanos. Pero esa es la vida de muchos creyentes. Esa es la vida de muchos creyentes. Tienen que ir, está la cruz del Señor y tienen que ir y pisotearla. ¿Para qué? Para seguir viviendo la misma vida inmunda de esclavitud que están viviendo. Cada pisotón duele menos a la conciencia. Cuando Pilato oyó decir esto, dice: los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Pilato era un hombre supersticioso. Era muy común en la teología romana la idea de que hay dioses que se hacen hombre y de que tienen relaciones e historias con los hombres y una cosa así. Entonces, cuando escucha que delante de un hombre que está ciente dice que es Dios, es un hombre que se hizo Dios, y es un hombre muy raro, nunca había visto una persona de estas características. Dice que tuvo más miedo, ya tenía miedo, pero ahora tiene más miedo todavía. Y esa es la respuesta de una persona que se encuentra con Cristo, pero no tiene fe. Es la actitud de una persona que su conciencia es herida por Cristo para salvación, pero esa persona no responde con fe. ¿Por qué no responde con fe? Por su ignorancia, por todas sus creencias equivocadas con las que viene a Cristo, se encuentra con Cristo, pero tiene tantas ideas equivocadas que no está dispuesto, que lo han llevado hasta este lugar. Le han permitido llegar a este lugar, pero él tiene que cambiar tanto su forma de pensar
que no está dispuesto. Entonces la actitud de la persona que se encuentra con Cristo de esa forma no actúa con fe, actúa con temor y siente cada vez más temor. Y entró otra vez en el pretorio y le dijo: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Y ya vemos aquí, Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a mí me entrega, esto es muy importante, el que a mí me entrega, mayor pecado tiene. Es decir, vos tenés pecado, pero esta gente tiene mayor pecado. Lo está acusando de pecado. Le está hablando, básicamente, le está poniendo cuál es el problema. Es el orgullo que tiene este hombre. ¿Por qué una persona no se puede arrepentir? ¿Por qué una persona claudica entre dos pensamientos de esa forma? ¿Por qué una persona es por causa del orgullo? Tiene tan alto concepto de sí mismo que es incapaz de abandonarlo. Entonces es el orgullo el que finalmente lo manda al infierno. Entonces Jesús apunta al orgullo, lo acusa de pecado y acusa de pecado a los judíos y dice básicamente todo lo que están haciendo está mal. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo lo que se hace al rey, todo el que se hace rey, a César se opone. Esto es maravilloso pensar en esto, ¿no? Esa persona que se encuentra con Cristo, pero que no lo hace con fe salvadora, sino que se encuentra con Cristo, pero de una manera, digamos, no salvífica, es decir, quiere agradar a Dios sin poner su fe en Cristo, sin realmente someterse a Dios, sin realmente hacer la voluntad de Dios, siempre se encuentra en esta encrucijada y inmediatamente Satanás ve esto, lo huele, y cuando ve que una persona está así, inmediatamente le dará todos los argumentos que necesita para cesar. Y todos esos argumentos se basan en los propios intereses de esa persona. Y le toca varios puntos sensibles. Todo el que sea, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Primer argumento. Pilato, oyendo esto, lleva fuera a Jesús y se sentó en el tribunal ante el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Y era preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato dijo: a vuestro rey de crucificar. Y aquí no estamos seguros, algunos piensan que esto no es un acto de soberbia, de burla, no es que Pilato se está burlando de Jesús, sino que tal vez está apelando a una parte del público, a parte de alguien que tenga misericordia de este hombre, de alguien que trate de equilibrar el vociferado, pero se encuentra que no, que todos empiezan a gritar: crucifícale, crucifícale, a vuestro rey de crucificar. Respondieron, porque Pilato entiende que Jesús no es un rey humano, acaba de entender que es un rey que está buscando otra cosa. Pero no para él, para ustedes, no para él. ¿A vuestro rey de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Amados hermanos, el mensaje de hoy nos enseña cómo los argumentos basados en el orgullo son una trampa, son la trampa definitiva, son lo que está detrás y delante de un corazón que está cauterizado, que tiene la conciencia cauterizada. Y que cada vez que esa conciencia es golpeada, es tocada por el mismo Cristo, por el mismo Dios, por personas tan allegadas como su propia esposa, solamente puede responder de manera equivocada, humillando, maltratando. Y esto que es cierto para la salvación también es cierto para la santificación. En Juan 19, del 1 al 16, Cristo es juzgado por los hombres, pero en la eternidad Él será el juez de vivos y muertos. El que fue azotado, coronado de espinas y escupido, va a venir en gloria. Como Apocalipsis 1:7 dice: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá. Serás como Pilato, que temía pero no obedeció. Serás como los judíos que odiaban a Cristo
porque les incomodaba su persona, o como el ladrón en la cruz, que en el último momento clamó: acuérdate de mí. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Amados hermanos, debemos temer cuando sentimos que nuestra conciencia está entumecida, cuando leemos su palabra, nuestro corazón no se conmueve, cuando pensamos en Dios, en su persona, en sus atributos, en sus excelencias, cuando nos callamos sobre quién es Cristo y nuestra conciencia se conmueve muy poco. Eso es una muy mala señal para tu alma y debieras temer. Tu conciencia está ahí para que sea conmovida por la palabra de Dios, para llevarte a Cristo, para que dejes de pecar y para que vivas una vida obediente y agradable a Dios. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificamos tu nombre en este día y te suplicamos, oh Dios, que nuestras conciencias sean conmovidas por tu palabra, que este trágico ejemplo de Pilato, cuya conciencia no fue conmovida, no se conmovió para salvación, sino que se conmovió de manera humana y carnal, sea una advertencia para todos nosotros, para todos aquellos que hoy su conciencia es movilizada, pero de manera carnal, pueda sentir temor por su alma, recordando que no se puede orar cuando uno se encuentra con Cristo de otra manera que no sea arrepintiéndose. Y el no arrepentimiento constituye una blasfemia, constituye un azote contra el Salvador. Ayúdanos, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.